Hora Segura es Radio 97.1. Ya en la recta final del programa de hoy vamos a hablar de la seguridad en las obras de construcción. Saludamos a Paco Forteza, bienvenido, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Él es arquitecto técnico y profesor de prevención y seguridad del grado en edificación que se imparte a la Escola Politécnica Superior de la UIB. Y hoy vamos a hablar de esta seguridad importantísimo y sobre todo empezaremos hablando de cómo ha evolucionado el sistema de prevención de accidentes en las obras con los años. Yo recuerdo cuando empecé en el mundo de la comunicación que era muy frecuente oír accidentes en obras. Y yo estaba en sucesos y era terrible esa información. Y ahora, pues gracias a la prevención, pues en menos ocasiones se leen este tipo. Es decir, que hem anat cap a bé. Bueno, sigue habiendo, la verdad sí, es que sigue por desgracia sigue habiendo. Ojalá fuera cero, pero claro, bueno. Sigue habiendo más de los que querríamos. Sí. Y la evolución, yo creo que si tuviésemos que resumirlo en una palabra, yo diría que complejidad. O sea, la prevención es muy compleja. Desde la ley del 95 de prevención de riesgos laborales, la 3195, el sistema preventivo exige una serie de requisitos a las empresas muy complejos a nivel de empresa y luego a nivel de obra. Entonces se ha complicado todo muchísimo. Y en cuanto a la siniestralidad que comentabas en construcción, pues por desgracia el sector sigue siendo uno de los más siniestosos y Baleares acumula un índice de siniestralidad también muy elevado. De todas maneras, es que es un trabajo peligroso. Es también. Un trabajo delicado. Sí. La verdad es que es más peligroso que estar en una tienda vendiendo fruta. Quiero decir que lo suyo sería cero, pero sí que es cierto que antes, no sé ahora, que tampoco los trabajadores ponían mucho de su parte. Bueno. Eso yo no sé si se puede hablar o no, decir, bueno, que no me pongo el casco, es que no llevo... No sé ahora cómo está el tema, pero antes era como la gente que iba sin cinturón en el coche, que decía, oye, ¿para qué quiero el cinturón? Es decir, no existía esa conciencia. Sí. Hombre, la conciencia yo creo que existe más, evidentemente, con los años todo el mundo es más consciente y se cuida más a sí mismo y se cuida más su salud y, por supuesto, su seguridad, pero es verdad que pese a ello, pues... Hay personas que no lo cuidan. Hay un terrible problema en estas cosas de la prevención, que es la contingencia. Entonces, si yo estoy acostumbrado a trabajar en unas determinadas condiciones y no me ha pasado nada, que es lo que sucede en muchas ocasiones, pues es muy difícil cambiar. Lo que pasa es que la ley es terriblemente exigente hacia el empresario, ¿no? Recaen muchas obligaciones empresariales y el empresario es el que tiene que formar y es que dar las instrucciones y llevar la vigilancia. Entonces aquí el trabajador, claro que tiene que poner de su parte y claro que tiene obligaciones, pero recae un peso muy fuerte sobre el empresario. Y sobre, en este caso, el aparejador arquitecto técnico, que es el que lleva la responsabilidad de eso. Claro, es decir, que es... Claro, podríamos hablar de dos ámbitos de la prevención de riesgos laborales. El ámbito de la empresa, que hay una serie de obligaciones a nivel empresarial y que el empresario es el máximo, digamos, deudor, y el otro ámbito que sería la obra. Claro, ahí siguen existiendo, cohabitando estas responsabilidades del empresario y además entran los técnicos y entran una serie de técnicos por parte del promotor que son los que controlan, verifican, dirigen y hacen que eso pues día a día pues siga una evolución adecuada. ¿Y cómo? Pues básicamente mediante la planificación, o sea, es un tema puramente organizativo, es de prever que haya los medios y que haya los sistemas, pero después el día a día, el peso del día a día es de la empresa y del trabajador que está al pie de tajo. Claro, pero ahí está el papel importante de los arquitectos técnicos y de ese día a día que es cambiante. Correcto. Entonces eso dificulta más la prevención, porque si hay que hacer un cambio por causas X, entonces lo que servía ayer hoy no nos sirve. Correcto. Es la máxima dificultad del sector de la construcción. A diferencia de otras industrias, el sector de la construcción día a día y hora a hora cambia esas condiciones materiales, que es muy difícil de comparar con cualquier otra industria, aunque sea también compleja o con grandes riesgos. El sector de la construcción está sometido a estas condiciones ambientales, el tiempo, el clima, esos cambios de planificación, porque ha pasado cualquier cosa y no ha llegado un material y ha llegado el otro, y hay que adaptarse a esas situaciones de obra, y eso conlleva pues que estar encima. Y un poco
poco por esto está esa función del coordinador, es el que determina y lleva a cabo esa planificación y esas modificaciones para adaptarse al día a día de la obra. Yo, a medida que os voy conociendo, a los aparejadores y arquitectos técnicos, me maravilla la cantidad de trabajo que tenéis y la gran responsabilidad, porque desde fuera, si no se conoce, uno no se imagina que tienen tantas teclas este piano que estáis tocando vosotros, porque es que realmente es increíble. Las responsabilidades que se pueden derivar por accidentes en las obras pues son muy importantes. Sí, eso es muy serio. Son muy importantes y muy variadas y de diferentes ámbitos. Y efectivamente, por una parte, el arquitecto técnico pues tiene un campo profesional muy amplio, muy importante, y esta es una fase más. Y sí, cualquier cosa que pase en una obra, pues evidentemente el coordinador de seguridad pues es uno más de los que responde junto a los otros agentes implicados, por supuesto, y tiene responsabilidad pues un poco de todo tipo, civil y penal. Por eso tenemos estos seguros de responsabilidad tan importantes. Y ahora la pregunta del millón: ¿cómo se organiza la prevención de accidentes en una obra? Porque yo no me hago la idea cuando empieza una obra. Pues bueno, pues hay que ir viendo cómo va y adaptándose a cada día. Correcto. Yo diría que, bueno, precisamente el nombre de mi asignatura va un poco del hilo de la contestación que voy a dar. Prevención y seguridad. Pues sí. Esto tiene dos ámbitos y empieza con un ámbito muy importante, que es el de la prevención, que sería todo lo que yo hago antes de la obra para estudiar, evaluar, controlar y planificar los riesgos y los accidentes en la obra, ¿vale? ¿Y qué hago yo antes de empezar la obra? Pues todo empieza en el proyecto que redacta el técnico responsable, en muchas ocasiones arquitectos, ingenieros o arquitectos técnicos, que también redactamos según qué tipo de proyecto. Tiene una parte que desarrolla lo que denominamos estudio de seguridad y salud o estudio básico de seguridad, que es ya un análisis en fase de proyecto de cuáles van a ser los riesgos más importantes y cuáles van a ser las medidas preventivas que yo voy a adoptar. Eso es una primera fase muy importante. Y después, antes de iniciar la obra, cada contratista, cada empresa constructora que va a participar en la obra redacta un plan, que es ese estudio en fase de proyecto adaptado a la realidad exacta de los medios, los sistemas, los procesos, el personal concreto que va a tener en la obra. Esto es fundamental. Y muchas veces lo dejamos de lado, lo dejamos ahí aparcado y no le prestamos atención, y esto es absolutamente prioritario. Si esto está bien hecho, bien estudiado y tal, después en obra lo que hay que hacer es un seguimiento y una adaptación. ¿Que cambian las condiciones materiales? ¿Que cambia el suministro? ¿Que no tengo una determinada protección? Me tengo que adaptar. Pero todo en base a un estudio previamente realizado. Y hay diferentes tipos de estudios de seguridad. Sí, tenemos un documento más sencillo que es para obras de menor volumen y menor complejidad, que se llama estudio básico de seguridad, y un documento más completo que es estudio de seguridad y salud. El estudio de seguridad y salud lo que tiene es que, además de una memoria descriptiva de los riesgos, etcétera, lo que tiene son planos y presupuestos. Exactamente qué me tengo que gastar en materia de seguridad y el detalle de cómo tengo que instalar las protecciones en cada caso. Y estos son documentos en sí pues muy importantes para empezar a planificar la seguridad de la obra. Está claro que vuestro trabajo está allí. ¿Por qué ocurren los accidentes? Es que la causa pueden ser... no hay una causa, digamos, que esté detectada como la más frecuente, la que... Claro. No es que si se supiera... Claro. Si se supiera no pasaría ya. Hay multitud de estudios y análisis que enfocan este tema y hay un montón de contestaciones. Normalmente no hay una única causa, hay multitud de causas. De hecho, lo que he comentado antes, hay muchas veces que nos exponemos al riesgo y el accidente no se materializa. ¿Por qué? Pues porque solamente hay una causa que por sí misma es incapaz de desencadenar el accidente. Si estudiamos, que es una técnica de análisis, la investigación de accidentes, vemos que siempre hay más de una circunstancia. Pues hay un error material, una falta de planificación, una falta de protección, pues que se junta a lo mejor alguna situación climatológica, alguna distracción, etcétera. Sí, lo que se llama una concatenación de hechos desafortunados. Efectivamente, y esto al final acaba produciendo el accidente. Hablemos del sello de calidad que tenéis en el colegio para aquellas obras que cumplen con unos estándares de seguridad pues más elevados. Esto sí, hay que destacarlo. Esto es una apuesta del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos por elevar y controlar un poco esa prevención a nivel de proyecto,
mediante la redacción del estudio de seguridad. Lo que pretende el colegio es ofrecer unos estándares de calidad elevados, diría yo, buenos, ¿vale? Y facilitar ese nivel para que los colegiados que lo deseen y quieran redactar un documento con ese nivel de calidad puedan someterse a ese sello de calidad. Entonces el colegiado redacta el documento y hay una oficina técnica especialista en el tema de prevención en construcción que revisa ese documento. Si no tiene alguna falta, pues hace un informe para que se ajuste y una vez que sea revisado, pues pone un sello y ese sello quiere decir que ese documento tiene los estándares y estaríamos en el camino que hemos dicho antes de una buena prevención en obra que es fundamental. De todas maneras, se ha trabajado mucho, trabajáis muchísimo en cuanto a la prevención. De hecho, pues ya que sea una asignatura, porque yo no sé si siempre ha sido una asignatura, pero es que tener ya un profesor específico para este tema, pues ya indica que se preocupan y yo confío que con el tiempo y también con la voluntad de todos y que a veces esas casualidades no se den, pues que podamos hablar de cero accidentes, en este caso en las obras. Pues muchísimas gracias, Paco Forteza, arquitecto técnico y profesor de prevención y seguridad del grado en edificación que se imparte a la Escola Politécnica Superior de la Universidad de les Illes Balears. Muchísimas gracias. Y bueno, y hoy es el último programa del año, porque luego nos vamos de vacaciones hasta el 8 de enero, que volveremos con el programa Hora Segura, y aprovechamos para felicitar pues a todos los oyentes, también a todos los colaboradores del programa. En este caso, Paco Forteza, pues felicita a todos los compañeros arquitectos técnicos y aparejadores. Nosotros nos vamos y ya nos vemos el año que viene. El 8 de enero les esperamos aquí en Hora Segura.